Muy buenos días. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en Chile y desde distintas partes del mundo a este evento. I also would like to welcome all the people connected to this event. I would like to announce that this event will be in Spanish and English, and you can select the language using the app that you have in front of you. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este lanzamiento de esta iniciativa de Chapter 0 Chile. Quiero agradecer especialmente al Instituto de Directores de Chile, a EY y a la Bolsa de Santiago por ser parte de esta iniciativa, que además tiene el apoyo del World Economic Forum y que tiene por objetivo profundizar sobre la responsabilidad de los gobiernos corporativos en relación al cambio climático y a su impacto medioambiental, social y económico. Quiero destacar además que este evento es parte de la agenda global del Summit 2021 organizado por el World Economic Forum y agradecer nuevamente a las personas que nos siguen desde Chile y de distintas partes del mundo en este evento. Quiero brevemente explicar por qué nos motiva Chapter 0 Chile y por qué nos motiva a trabajar con los gobiernos corporativos. Estamos convencidos del importante rol que jugamos las empresas en el desarrollo de nuestros países, en el aporte al bienestar y al progreso de las personas y de los distintos países del mundo. Y en concreto, lo que nos gustaría hacer desde esta iniciativa Chapter 0 Chile es informar a los directorios de empresa, informar a las empresas. Nos gustaría convencerlos de la importancia de la gestión del cambio climático, de la adaptación, de poder enfrentar este desafío que todos conocemos estamos enfrentando. Pero fundamentalmente nos gustaría motivarlos a seguir transformándonos, motivarnos a seguir buscando economías bajas en carbono. Nos gustaría motivarnos a transformar la forma en que aportamos al desarrollo de las sociedades. Eso es lo que quiere hacer Chapter 0 Chile y desde ya bienvenidos todos a apoyarnos en esta tarea. Para abordar la importancia de la gobernanza climática, quiero agradecer muy especialmente que nos acompañe esta mañana la ministra Carolina Schmidt. Ustedes saben la vocación y el compromiso que la ministra tiene por estos temas y de verdad, ministra, queremos agradecerle su permanente impulso a que avancemos como país, que avancemos como sociedad, justamente en esta gobernanza climática, en cómo enfrentamos este desafío que a todos nos invita a actuar. Quiero pedirle, por favor, que usted inaugure este evento, inaugure Chapter 0 Chile, nos dirija unas palabras y nos entusiasme más quizás, nos motive más a seguir avanzando en esta línea. Muy bienvenida, ministra, y muy buenos días. Muchas gracias, Claudio, un gusto muy grande saludarlos a todos hoy y felicitar específicamente al Instituto de Directores de Chile, la Bolsa de Comercio Santiago, Ernst & Young y el World Economic Forum por el lanzamiento de este Chapter 0 Chile, que es una importante iniciativa de gobernanza climática. El cambio climático es una realidad. Enfrentarlo con decisión y medidas concretas es un imperativo ético, social y también económico. Y quiero ser una fuerza, ¿verdad?, en este punto. No hay sector ni negocio que no se vaya a ver impactado fuertemente por los cambios que implica no solo la mitigación al cambio climático, sino que también la necesaria adaptación para disminuir su vulnerabilidad frente a los impactos del calentamiento global. En términos de mitigación, la transformación a las energías a nivel global implica una reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro 45% dependerá de los cambios necesarios a realizar en los modelos de producción y consumo, lo que implica revisar justamente toda la estrategia de un negocio. ¿Ahora está? ¿Se escucha? No sé. Ahí se escuchamos y vemos bien, ministra. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Y se escuchó algo o nada? Los primeros 30 segundos. O sea, nada. Oiga, no. Bueno, cortito, voy a tratar de hacer un tema, como les señalaba, el cambio climático es una realidad hoy día, no hay duda de eso, y
digamos, enfrentarlo con decisión, con sentido de urgencia y medidas concretas es un imperativo ético, social y económico, y voy a hacer aquí un fuerte énfasis justamente en esta variable, porque no hay sector ni negocio que no se va a ver profundamente impactado por los cambios que implica no solo la mitigación del cambio climático, sino que también la necesaria adaptación para disminuir la vulnerabilidad frente a sus impactos. En términos de mitigación, por una parte, quiero señalar que la transformación a las energías renovables a nivel global implica la reducción solo del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro 45% dependerá de los cambios necesarios a realizar en nuestros modelos de producción y consumo. Con una ciudadanía cada vez más consciente y recursos naturales más escasos, y voy a poner un énfasis muy particular en el caso del agua, estas transformaciones en la forma de hacer las cosas para lograr una mayor circularidad de los recursos se incrementará y acelerará fuertemente. Por otra parte, en materia de adaptación al cambio climático, las empresas deberán conocer y gestionar bien los riesgos climáticos que cada una de ellas enfrenta para disminuir la vulnerabilidad de sus negocios. Quienes no lo hagan encontrarán cada vez mayores dificultades para financiar justamente a sus empresas, o lo harán a tasas muchísimas mayores, castigadas justamente por el riesgo que ellas implican. Hoy ya estamos viendo cómo a nivel, ¿verdad?, de los grandes inversionistas globales se está castigando a las empresas altas en emisiones sin compromiso o planes claros de cómo reducirán sus emisiones, así como sin metas claras de cómo se adaptarán al cambio climático, cómo harán con el cuidado del recurso hídrico, la biodiversidad, la generación de residuos y la aplicación de la economía circular, que juega un rol fundamental. Es por eso clave que los directorios incorporen en sus gobernanzas la variable climática como una variable fundamental para la sustentabilidad, integrarlo a sus modelos de negocio, a sus balances financieros y cadena de suministro. En este contexto, el papel que juegan los directores para la incorporación y gestión de los criterios ESG es clave para la sostenibilidad de las empresas. Sabemos que el impacto del cambio climático es un riesgo de inversión, pero también sabemos que la transición climática presenta una oportunidad histórica de inversión, sobre todo en nuestro país, que dadas sus características naturales, tiene posibilidades de generar energías limpias a uno de los costos más eficientes de nuestro planeta, y poder limpiar todos nuestros productos como productos verdes hacia el exterior. En el mundo, la voz de la ciencia está siendo muy clara y contundente sobre la necesidad global de alcanzar el objetivo de la carbono neutralidad a más tardar el año 2050. Objetivo, ¿verdad?, al cual todas las empresas y actores estatales y no estatales debemos enfocarnos. Nuestro país reflejó este compromiso con la meta de carbono neutralidad, presentando en abril del año pasado, a la mitad de la pandemia del COVID, su nueva NDC actualizada con nuestras metas 2030 en línea con la carbono neutralidad del 2050, con un importante incremento de ambición que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Esta nueva NDC de Chile establece que el pic de emisiones de nuestro país se realizará a más tardar el año 2025, así como esta meta de reducción de emisiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos para el año 2030, se constituye en este punto intermedio hacia la carbono neutralidad y resiliencia de Chile el año 2050, como lo dejamos establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático, que se encuentra hoy en discusión en el Congreso con suma urgencia, y que justamente gracias a la colaboración del mundo científico y la academia estamos sacando, ¿verdad?, de buena forma en el Congreso. Esta ley permitirá a Chile cuente con una institucionalidad de largo plazo que trascienda los gobiernos de turno y oriente la acción del Estado y de los privados, justamente fijando un camino claro y decidido a la carbono neutralidad y resiliencia en nuestro país. Para Chile, alcanzar la carbono neutralidad requiere inversiones de aproximadamente 45.000 millones de dólares, que resultan en importantes ahorros netos para nuestro país, lo que genera un valor presente neto de la carbono neutralidad en Chile, que supera los 30.000 millones de dólares, y tal como lo ha señalado el Banco Mundial, esto se refleja en un incremento del PIB de 4,4% al año 2050.
en esta ruta, ¿verdad?, hacia la carbono neutralidad, que nos encontramos construyendo nuestra estrategia climática de largo plazo, de manera participativa e inclusiva, con la participación del sector privado, que establecerá nuestras metas de reducción de emisiones por sector productivo en nuestro país, así como también la hoja de ruta de la economía circular, que implica la aplicación justamente de la economía circular en todos los sectores del país. Ambas políticas serán presentadas por Chile en la COP26 en Glasgow y marcan justamente el camino a esta importante transformación. Quiero relevar muy importantemente, ¿verdad?, cómo Chile se está comprometiendo, no solamente para alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país, sino para lograr esto a nivel global. Como presidencia de la COP25 lanzamos la Alianza de Ambición Climática para lograr la carbono neutralidad en el mundo a más tardar al año 2050. Esta alianza, con justamente sus campañas Race to Zero, que están siendo lideradas por Gonzalo, nuestro champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, que nos acompaña hoy también, ¿verdad?, por el champion inglés de la COP26, ¿verdad? Justamente hoy día ha reunido por primera vez a los actores del sector estatal y no estatal con una sola meta. Nunca una alianza global había sido abordada en esta dimensión, y habla de la relevancia de la inclusión justamente del sector privado y los inversionistas para lograr esta importante transformación. Hoy esta alianza, que alcanza un total de 124 países, ¿verdad?, tenemos más de 1.675 empresas, 569 universidades y 85 grandes inversionistas, todos trabajando hacia una meta común, la carbono neutralidad al año 2050. Ya forman parte de esta alianza las más grandes empresas transnacionales líderes a nivel mundial, y en Chile encabezan la lista Conchitorio y Aguas Andina. El llamado justamente es que más empresas se sumen a esta transformación. Son los líderes los que generan el camino que transforma a la sustentabilidad global en una oportunidad gigantesca para nuestro país. Justamente formando parte y sumándose a esto, podemos, digamos, impulsar los cambios que necesita el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su palabra, palabras de apertura en este lanzamiento de Chapter Zero Chile. La verdad que sus mensajes nos estimulan más, nos motivan aún más a justamente trabajar con los gobiernos corporativos, trabajar con los directorios de las empresas, y como bien decía usted, a poner quizás con más fuerza esa dimensión de la transformación, esa transformación de la adaptación. Nosotros estamos convencidos que las empresas jugamos un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. Estamos vinculados, desde luego, a la producción de bienes y servicios. Estamos vinculados a la producción de energía. Estamos vinculados a la alimentación. Estamos vinculados al transporte. Y en general estamos vinculados a todas las actividades que demanda el desarrollo y la prosperidad de las sociedades. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Tenemos un rol de adaptarnos, de transformarnos, y quizás ahí hay un punto que Chapter Zero Chile quiere relevar con mucha fuerza: el valor que hay en la transformación, en la adaptación. Usted hablaba de economías más circulares, usted hablaba de medir las huellas de carbono, las huellas hídricas. Todo ello son elementos de transformación de las empresas que creemos pueden apuntar exactamente en la línea que usted nos indicaba, ministra. Así que quiero agradecerle muy especialmente que nos haya acompañado esta mañana en el lanzamiento de Chapter Zero Chile. Gracias, ministra. Bueno, y quisiera yo continuar con este evento, agradecer nuevamente a todos quienes nos acompañan en este lanzamiento de iniciativa, y quiero contarles que para avanzar, para impulsar Chapter Zero Chile, hemos conformado un directorio, un conjunto de personas que compartimos la motivación por esta adaptabilidad, por esta transformación. Quiero brevemente presentar a nuestro directorio, y ellos han preparado un breve mensaje que después de presentarlos vamos a compartir con ustedes. Quiero agradecer a Macarena Navarrete, socia principal de EY, a Karen Poniachik, directora de empresas, a Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action Champion de la COP25, a Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago,
y a Cristian Rodríguez, Associate del David Rockefeller Center de Harvard. Todos ellos conformamos el directorio de Chapter Zero Chile. Tenemos también un modelo de gobierno corporativo que nos va a ordenar, nos va a hacer trabajar como directorio de esta entidad y queremos desde luego aportar en la línea de lo que nos motiva en esta iniciativa. Quiero dejar con ustedes un breve video de nuestros directores, justamente mostrando por qué les motiva a participar en Chapter Zero Chile. Corre video, por favor. Yo participo en la iniciativa de Chapter Zero porque estoy convencida de que el objetivo de las empresas no se agota simplemente en el bienestar económico, en sus utilidades, sino que abarca otras dimensiones, como la preocupación por la sociedad en su conjunto, el medio ambiente, el planeta, que es nuestro hogar, y ya no podemos seguir contaminándolo y destruyendo de la manera que se ha venido haciendo históricamente. El calentamiento global, ya sea en mayor o menor medida, es responsabilidad de todos. Y es por eso que todos tenemos que contribuir a solucionar el problema, incluyendo a los líderes empresariales. Es relevante que más directores se sumen, porque ellos son los llamados a tomar las decisiones de las compañías y las organizaciones que dirigen, y tienen que velar por el bienestar de las comunidades en las que están insertos. También tienen que velar por la sociedad y el medio ambiente. Las empresas no están aisladas, y las empresas que no se preocupen de estos temas no solo van a ver afectada su reputación, sino que también se van a ver afectadas económicamente, porque son cada vez más los inversionistas que se preocupan de parámetros del medio ambiente, de sociedad, de gobernanza. También los empleados se preocupan por esto, y quienes querramos tener los mejores empleados, vamos a tener que poder mostrar que somos empresas, que estamos preocupadas de este tipo de cosas. Si unimos nuestros esfuerzos desde el ámbito del gobierno corporativo, podemos generar los cambios que van a ayudar a cuidar nuestro planeta. Lo que me motiva a participar de la iniciativa del Chapter Zero es que para resolver un problema tan urgente como lo es la crisis climática, necesitamos definitivamente la acción concreta del sector empresarial en todo el mundo. Y esto debe comenzar por las grandes empresas que además involucren luego a toda su cadena de valor, llegando de esa manera a colaborar en una cultura organizacional, en un sistema económico que funciona hacia resolver esta crisis urgente. Es relevante que más directores se sumen, porque las decisiones en esas compañías se deben tomar desde la cabeza y eso debe estar definido en la medida de éxito de cada una de las compañías del mundo, partiendo de nuevo desde las más grandes para que a su vez involucren a toda su cadena de valor y al mismo tiempo tengamos la capacidad de articular y empoderar el emprendimiento a todo nivel, en todos los sectores, en todos los países del mundo. Yo participo de la iniciativa Chapter Zero porque creo firmemente que la lucha contra el cambio climático tiene sentido no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también económico. Chile como país ha adquirido compromisos que marcan el respeto al medio ambiente y a la lucha contra el calentamiento global como un requisito ineludible en su camino al desarrollo. Es el momento para que también nuestras empresas asuman la transición a una economía baja en carbono, no solo como parte de su responsabilidad medioambiental, sino también como un supuesto fundamental del éxito de su negocio. Es relevante que otros directores se sumen a Chapter Zero Chile y así abracen la oportunidad de ser protagonistas en una de las más importantes alianzas globales para aumentar la responsabilidad climática de los gobiernos corporativos, apoyada por lo demás por el World Economic Forum. Esto hará a nuestras compañías chilenas no solamente más sustentables, sino también esencialmente más competitivas. Yo participo de la iniciativa Chapter Zero porque estoy convencido de la importancia de incorporar factores ambientales en el quehacer empresarial para contribuir a un desarrollo sostenible y generar valor a las actuales y futuras generaciones. El cambio climático nos desafía a todos y es nuestra responsabilidad hacerle frente en todos los niveles. En lo que respecta a las empresas, creo que deben de enfrentar este reto con un sentido de urgencia, porque son una parte esencial del desarrollo económico y social de los países. Por eso, cuidar el entorno y diseñar estrategias efectivas
para la transición a una economía baja en carbono es una prioridad sin duda. Los directores tenemos el deber fiduciario de evaluar y abordar los riesgos de las empresas en las cuales nos desempeñamos. Y qué duda cabe, el cambio climático se perfila hoy como uno de los principales riesgos sistémicos que enfrentamos. Y no es solamente por el impacto físico de los cada vez más frecuentes eventos extremos en nuestras instalaciones, en nuestra cadena de suministro y, lo más importante, en el bienestar de nuestros colaboradores. Hay riesgos de transición asociados a eventuales mayores impuestos, incorporación de tecnologías que nos permitan reducir las emisiones y la mala reputación por no actuar. Chapter Zero nos entrega los conocimientos y los instrumentos para poder cumplir con nuestro deber fiduciario de evaluar, contribuir a mitigar y transparentar al mercado los riesgos climáticos que enfrentamos. Muchas gracias, Macarena, Karen, Gonzalo, Cristian y Juan Andrés por ser parte de esta iniciativa, por sumarse a este directorio de Chapter Zero Chile y ayudarnos a justamente cómo tomamos lo que ustedes mismos decían, cómo tomamos este desafío climático, esta crisis climática, y cómo la transformamos en una herramienta de adaptabilidad. ¿Cómo llevamos a ese millón de empresas que tenemos en Chile a que podamos efectivamente transformar la forma en que desarrollamos nuestra actividad? Como bien lo decían algunos de nuestros directores, vamos a partir por las empresas grandes, vamos a trabajar con sus gobiernos corporativos, vamos a buscar, como decía, informarlos, convencerlos y motivarlos a que nos transformemos, a que seamos distintos en la producción y en la ejecución de nuestra tarea como empresas en el desarrollo de la sociedad. Creemos que hay futuro, creemos que hay un camino, creemos que hay una forma de transformar lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Ese es el valor que esperamos que Chapter Zero Chile pueda aportar a nuestro país. Ese es el valor que, trabajando juntos y colaborando, esperamos que efectivamente tener algún impacto en esta noble e importante tarea. Yo quiero con estas palabras cerrar esta introducción, esta bienvenida a Chapter Zero Chile, agradecer nuevamente a todas las personas que nos están acompañando. Veo que hay muchas personas conectadas que les motivan estos temas, que están dispuestos a sumar, a colaborar en lo que queremos impulsar. Así que desde ya, muchas gracias a todos ustedes. Y para la continuación de este evento, para que justamente podamos entender mejor, en mayor quizás profundidad, bueno, cómo acelerar esta acción climática, cómo transformar todas nuestras buenas intenciones en realidades, en prácticas concretas, en resultados observables en nuestra sociedad. Quiero dejar con ustedes a Cristian Rodríguez. Como decía, Cristian es Associate del David Rockefeller Center de Harvard y además, muy importante, es director también de Chapter Zero Chile, quien va a dirigir esta segunda sesión donde, como digo, queremos ir de la teoría a la práctica, queremos concretar, queremos aterrizar justamente cómo acelerar la acción climática de los gobiernos corporativos, de las empresas en nuestro país. Muy bienvenido, Cristian, y muchas gracias por la continuación de este evento. Claudio, muchísimas gracias, un gusto saludarlos a todos. Y como bien lo dice, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a este primer panel ya de nuestro inaugurado Chapter Zero Chile, hablando de la teoría y de la práctica, cómo acelerar la acción climática corporativa. Para eso hemos reunido un panel, ¿no es cierto?, de 4 personas que nos van a acompañar en un minuto, pero queremos partir por una breve introducción. Tuvimos la suerte de tener a la ministra de Medio Ambiente de Chile, y vamos a tener también al Climate Action Champion, al campeón de la acción climática de la COP25 de Chile, nuestro amigo Gonzalo Muñoz. Vamos a sustanciar el panel de esta manera. Gonzalo va a hacer una presentación en inglés para nuestros oyentes internacionales. Los invito a los que estén escuchando en español que vean en la parte baja de su pantalla. Tienen 3 botones, como lo decía Claudio: audio original, audio en inglés y audio en español. Y posteriormente, para el panel, pasaremos nuevamente al idioma español, pero como les digo, tienen siempre su traducción. So a warm welcome to our international audience. We're very happy to have you here for this very first panel of the Chapter Zero Chile, recently inaugurated Chapter Zero Chile initiative, From Theory to Practice, How to Accelerate Corporate Climate Action.
This session will focus on how to put climate governance initiatives into practice, considering issues such as the role of the board of directors, risk management, regulatory issues, reporting and disclosure, corporate barriers to climate action progress, and investor expectations. We're going to conduct the inauguration of this panel in English, and then we're going to follow through with the panel in Spanish, but as Claudio mentioned before, in the lower part of your screen, you have an interpretation token, and you can go, of course, to English, Spanish, or original language. We're extremely grateful to have opening our panel, Mr. Gonzalo Muñoz. Gonzalo is the high-level climate action champion of Chile's UNFCCC's COP25 for Chile for UNFCCC's COP25 and COP26. Gonzalo is a business entrepreneur and a social change maker at the forefront of environmental innovation in Chile, who reinvented the country's recycling industry to usher in the future without waste. He did so by founding a recycling company in 2009 called Triciclos that produces a recycling station capable of recycling 90% of household solid waste. Through the popularity of his innovation, Gonzalo has been leading a cultural movement to advance environmental sustainability and social inclusion in Latin America and beyond. In recognition of his leadership, Gonzalo was awarded the Circulus 2019 prize at the World Economic Forum's annual meeting in Davos, and was also invited to join the New Plastics Economy Advisory Panel at the Ellen MacArthur Foundation. But even most dear to our hearts today, as we launch Chapter Zero Chile, is that Gonzalo is also one of the founding executive board members of our initiative of Chapter Zero Chile. So to speak to us and to kickstart our panel, speaking to us about climate change and enterprise and taking us from a global strategy to the role of Chapter Zero Chile, I will leave with you Mr. Gonzalo Muñoz. Well, thanks so much, Christian, and thank you, of course, to the Chapter Zero Chile partners for this event. It's a real honor to join all of you for the launch of Chapter Zero Chile, and really inspiring to see the level of interest in climate change among so many non-executive directors in our country. We all know that this year is absolutely a critical one for so many reasons, but none more important than delivering an historic turning point when we emerge from the twin crises of COVID and climate breakdown with a renewed sense of purpose and a confidence that we can get back on track to ensuring a safer, healthier, cleaner, and more prosperous future for our children and grandchildren. In November this year, the world leaders will convene in Glasgow for the 26th convention of the parties known as COP26. It is an important moment because it is the 5th convention since they agreed to combat irreversible climate change in the Paris Agreement back in 2015, and all countries must provide an update on progress today, together with robust national carbon reduction target, or known as national determined contribution. It is also important because science shows us that the 2020s will be the decisive decade and determine the future of a climate and of our civilization. It is as serious as it sounds. And we know that governments cannot do this alone. To tackle climate change, we must all work together in order to decarbonize the global economy. That is precisely what Race to Zero and Race to Resilience were set up for. As this is the Chapter Zero launch, let me refer to the Race to Zero. It is a global campaign bringing together non-state actors such as businesses, investors, cities, and universities to commit to an ambitious and credible science-based goal of net zero by 2050 at the very latest, underpinned, of course, by robust midterm decarbonization as well. The COVID-19 crisis definitely has brought us face to face with long-standing systemic risks, from poorly funded healthcare system to air pollution that causes underlying health problems to deforestation that's exposed us to new viruses. So in rebuilding, every government, business, and investor has a unique opportunity to set out a strategy that confronts systemic risks and delivers strong resilience to shocks such as pandemic, floods, drought, or extreme heat. And there is a clear public support for the green recovery because people see what's in them, for them. Cleaner air, just transition for the children, the protection of nature that in turn protects their health, homes, and livelihoods. So through the Race to Zero campaign with my friend and fellow high-level climate action champion from COP26,
Nigel Topping, and a broader global team, we are aiming to create a positive ambition loop with private sector and other non-state actors providing the mandate for national governments to set clear targets. This in turn will ensure that there are clear regulatory and legislative frameworks in which businesses can feel confident to set their commercial strategies and invest. When we started with this plan, almost 1.5 years ago, there were almost zero formal commitments to net zero by 2050. So far, globally, more than 2,000 companies have joined the Race to Zero. Many of them are large multinationals like those you advise. Corporate commitments alone under the Race to Zero campaign now cover over 12% of the global economy and 9.81 trillion in revenues. When we combine those commitments with ones done by countries, we have now almost 68% of global GDP with net zero commitments. Waiting, of course, for the US to join probably next month. But let me explain that properly. In less than 1.5 years, the net zero went from 0 to 68% of the global GDP. The net zero trajectory is absolutely inevitable for all businesses around the world. Even here in Chile, I am proud to say that there are already 63 companies in the race. Imagine how many more this could be if we all make climate change as a central board topic in the coming months. Chile is still the most competitive economy in South America, and to remain so, we must now lead the way on climate change. Let me refer now to the role of the directors. The rapid emergence of interest in climate change among businesses around the world is not surprising. Climate change now represents both physical and transition risks, as extreme weather events cause significant business continuity issues, and the pace of changing government policies and investor sentiment gives rise to stranded assets and corporate regulations. We're starting to witness sector change at exponential rates, so boards need to anticipate how quickly markets will shift and not just assume that they can extrapolate from recent years. Take, for example, the changes we are seeing in the automotive sector, with dates for the phase-out of the internal combustion engine in several countries and major automotive manufacturers declaring dates for which they will only make electric vehicles. So the businesses you advise need to take two steps urgently. First, identify the risks represented by climate change in line with the protocol established by the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, and define the actions needed to enhance the resilience of their operations, the supply chain, and the customer base. Second, develop a net zero commitment and commercial strategy that takes advantage of the opportunities represented by climate change and future-proof your products and services. This agenda will require new understanding and new skills of board members. And as non-executive directors, you can and must ask the right questions to prompt them to integrate climate change into the heart of their business models. This, of course, brings us back to Chapter Zero, which is so well placed to help you establish good climate governance in the business you advise, to equip you with the understanding, frameworks, and models to enable you to work with businesses and accelerate the Race to Zero in the region. This year represents a unique, important, and exciting moment for businesses. So I thank you for everything you're doing on this agenda. I urge you to encourage your businesses to enter the race and really hope to see hundreds of Chilean businesses in the Race to Zero by the time the world convenes in Glasgow in November for COP26. Thank you very much. Back to you, Christian. Gonzalo, thank you very much for this introduction, and we really welcome, of course, the passion with which you introduce the topics, because it's really what we need to get to the goal. Again, to our international audience, thank you so much for joining us. I think it's very interesting that you're warming up to the inaugural session of the Climate Governance Initiative, which is just about an hour to start in just about an hour. More. But now what we're going to do is we're going to switch to a panel. We're going to switch to Spanish, but again with available translation. Así que agradeciendo a Gonzalo y cambiando al español, pasamos ahora a nuestro panel. Antes de presentar al panel, quiero invitarlos a todos a enviar sus preguntas y comentarios a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que sostendremos con nuestro panel de invitados.
Dos palabras sobre el marco en el que estamos desarrollando esta apertura y también la iniciativa de gobernanza climática. En algo así como 1 hora, a las 11 horas de Chile, se lanza el primer foro global de la iniciativa de gobernanza climática, donde se encuentra Chapter Zero Chile. Los vamos a invitar al final también, por supuesto, a unirse a esa conversación que se lanza con palabras del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y un número importante de panelistas. Pero ahora, en cuanto a lo que nos toca en Chile, les contamos un poco de la iniciativa. Esta iniciativa de gobernanza climática tiene como objetivo permitir que los directores no ejecutivos desarrollen su comprensión del cambio climático para que puedan desempeñar un papel proactivo en la sala de juntas en la gestión de las estrategias de transición climática de sus empresas. Lo que requiere es un enfoque interdisciplinario que abra nuevos caminos, y aunque se ha dicho mucho a alto nivel sobre lo que se debe hacer, no hay nada que indique cómo estos directores en términos prácticos deberían comenzar a hacerlo. Por ello, y tras una extensa consulta, el Foro Económico Mundial lanzó en Davos en 2019 un conjunto de principios integrales y ambiciosos sobre el cómo establecer una gobernanza climática eficaz en los órganos de administración de las empresas. Estos principios incluyen la responsabilidad climática de los órganos de administración, el dominio del tema de los directores, la estructura del órgano de administración, evaluación de riesgos y de oportunidades, integración estratégica, incentivos, informes y divulgación, reporting e intercambio. Para hablar de estos principios y de lo que los directorios pueden hacer en traernos más cerca de la lucha o avanzar en la lucha hacia el cambio climático, es que hemos reunido esta mañana para lanzar Chapter Zero Chile un extraordinario panel de 4 expositores. Los voy a presentar y pasamos a la conversación. Primero, Axel Christensen, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, es el director de estrategia para América Latina en BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo. Antes de unirse a BlackRock en Miami, ocupó diversos cargos en Cruz del Sur, Monedas, Management, AFP Cuprum y Citi. Axel fue miembro del Comité de Reforma del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda entre el 2000 y el 2018 y del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de Pensiones del 2006. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y MBA de Stanford. Rosario Celedón, consultora y experta en regulación financiera, es asesora del Ministerio de Hacienda en proyectos vinculados a competencia e innovación. Se desempeñó hasta octubre del año pasado como miembro del primer consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, donde le correspondió liderar el proceso de instalación de la CMF como supervisor financiero integrado. Previamente ejerció como coordinadora de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda y directora ejecutiva del Consejo de Estabilidad Financiera. Ha ejercido además la profesión de abogado en estudios jurídicos tanto en Chile como en Estados Unidos. Es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Janet von Wolfersdorf es fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, institución que creó y lideró entre 2015 y 2020. Entre 2017 y 2019 fue miembro del directorio de la Bolsa de Santiago y presidenta de su Comité de Gobierno y Sostenibilidad. En 2020, Janet lideró además la Comisión de Gasto Público del Ministerio de Hacienda como su presidenta. Janet es ingeniera comercial de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, la mayor universidad técnica de Alemania. Luis Hernán Paul es director de empresas y Senior Advisor de Montblanc Consulting. Actualmente es director de Parque Arauco, Camanchaca Explora y del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica, entre otros. Fue socio de Fontaine y Paul Consultores, gerente de estrategia y control de gestión de Quiñenco y director de más de una veintena de empresas. Es profesor de Gobiernos Corporativos del programa de MBA y del Diplomado de Gobiernos Corporativos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luis Hernán es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y posee un MBA de la Sloan School of Management del MIT. Vamos entonces a lanzar esta conversación que esperamos tener por los próximos 50 minutos. Axel, si te parece bien, vamos a partir contigo. Vamos a tratar de ir un poco desde lo general a lo particular. Creo que nos dio un buen sombrero y un buen paraguas, Gonzalo, de qué se trata esta conversación, pero obviamente queremos venir desde el lado de los inversionistas, ¿no es cierto? Y obviamente tú representando a BlackRock, nos ayudaría muchísimo que nos dijeras cuál es la perspectiva del inversionista en la incorporación de factores de sustentabilidad en las decisiones de inversión. ¿Por qué finalmente vemos al riesgo climático como un riesgo de inversiones? Hablar un poco de investment stewardship o cómo el deber fiduciario se conectan con las empresas. Si puedes hablarnos de eso en unos 3 o 4 minutos, agradecidos. Claro que sí, Cristian, y muchas gracias por la invitación. También aprovecho de felicitar por esta iniciativa tan importante. Y en estos 3-4 minutos voy a intentar resumir muy brevemente cuál es la aproximación que tenemos como inversionista. Y no es cualquier inversionista. En el caso de BlackRock somos un inversionista que tiene el largo plazo como nuestro foco central.
para que tengan una idea, cerca de 2/3 de los fondos que nos confían nuestros clientes tienen objetivos de largo plazo, pensiones, pago por ejemplo, objetivos de largo plazo, ahorro de vivienda, etcétera. Y eso de alguna manera nos compromete a buscar precisamente la sustentabilidad. Primero, la sustentabilidad financiera, ciertamente. Una empresa no puede, de alguna manera, proyectarse en el largo plazo si es que no es capaz de sustentarse financieramente, pero crecientemente considerando otros factores no financieros. Y vamos a hablar probablemente con mayor énfasis hoy día del aspecto climático, pero también de cuál es el rol social de las empresas, cómo se relaciona con la comunidad, cómo se relaciona con sus colaboradores, con sus clientes, con todo el entorno de grupos de interés. Y también cómo se gobierna a sí misma, de qué manera se asegura que todas las distintas miembros, ¿no es cierto?, que conforman la empresa tengan su manera de expresar visiones, evitar, ¿no es cierto?, malas prácticas, etcétera. ¿Cómo lo hacemos en BlackRock? Bueno, lo hemos ido crecientemente basando en datos, en irnos dando cuenta que la creación de valor de una empresa está íntimamente ligada a cómo las empresas van acometiendo los desafíos, ciertamente por el lado de los riesgos, pero también, lo que se mencionó en varias oportunidades, cuáles son el tipo de iniciativas, de aperturas, de oportunidad que este tipo de desafíos también nos presentan. Se ha hablado, algunos de los directores, ¿no es cierto?, en el video hablaban de cómo la transición hacia un entorno de emisiones neta cero ciertamente presenta riesgos importantes a las empresas. Tienen que adaptarse, tienen que ajustar sus procesos, tienen que ser mucho más eficientes en el uso de energía, tienen que saber comunicar esto a los distintos stakeholders, incluyendo inversionistas, pero al mismo tiempo creemos que presenta interesantes oportunidades a nivel de empresa o, como lo mencionaba la ministra, también a nivel de país. Ahora, en esto es muy importante la capacidad de medir, y en ese sentido la conversación que mantenemos con las empresas en que nos permitan ir conociendo cuáles son los planes, primero cómo ellos van abordando, cuál es la materialidad de estos distintos riesgos. Entendemos que no es lo mismo, por ejemplo, el riesgo climático, el riesgo ligado a emisiones de una empresa industrial que tenga procesos, por ejemplo, que generan desechos, versus una empresa de servicio. La materialidad va a ser diferente, es importante incorporarla. Y al mismo tiempo, tener en esas conversaciones objetivos muy precisos, métricas que podamos ir monitoreando, ojalá que puedan ser contrastados por fuentes terceras, que nos permitan tener, ¿no es cierto?, la necesaria objetividad. Y aquí el mensaje muy importante, Cristian, ir observando cuál es la evolución en el tiempo. Hemos recibido muchas veces, alguna reticencia, ¿no es cierto?, de abordar este tema de sustentabilidad con mayor fuerza, porque la primera foto quizás de la empresa no salimos del todo bien peinadas, bien presentadas, pero lo que nos interesa como inversionistas es ir viendo la evolución. Tanto así que incluso la data que hemos podido recoger respecto a cómo el mercado, los inversionistas vamos premiando o castigando a las empresas que lo hacen bien o lo hacen mal, en cómo ir abordando estos temas, van más bien ligados a la evolución, ojalá al proceso de mejoría en estas métricas, más que una foto estática. Ahora, en eso es crucial el que podamos mantener una relación de cercanía con las empresas, haciéndoles ver cuáles son nuestras exigencias. En nuestro caso, creemos que el compromiso de establecer esos diálogos puede ser mucho más efectivo que solamente, como se dice, votar con los pies o abandonar la propiedad de la compañía. Eso no quiere decir que no queramos ser estrictos con respecto a esos compromisos. Recientemente, tan solo la semana pasada, hemos publicado cuáles son los principios que nos van a guiar en nuestra participación en juntas de accionistas, cuya temporada, digamos, de juntas anuales empieza el mes próximo, y en establecer cuáles son nuestros objetivos, a cuáles lograr con la empresa en cuanto a comunicar cuáles son sus estrategias, particularmente con respecto al riesgo climático, y cómo pretenden ellos en cada una de sus partes cumplir con los objetivos nacionales de muchos países de lograr en las próximas décadas emisiones netas cero. Y una vez conocidos esos planes, ya venimos conversando con varias empresas hace algún tiempo, a ir de alguna manera contrastando cuáles son los resultados y si no se van cumpliendo de acuerdo
los compromisos, incluso ir manifestando nuestro parecer en nuestra votación. Votar contra, por ejemplo, las propuestas que presenta la administración en función de no estar satisfechos con el avance logrado. Así que es importante el tomar esto en cuenta, lo vemos como una parte central de nuestro quehacer como inversionistas de largo plazo y nos combina a tener una actitud bastante activa en nuestra relación con las empresas, en lo que, digamos, tú mencionabas, denominamos investment stewardship, que es una función separada dentro de BlackRock para asegurar la necesaria independencia. Axel, muchísimas gracias. Recogemos especialmente el tema de accountability y del estudio de la evolución en el tiempo. Evidentemente, la responsabilidad climática, por su misma naturaleza, lógicamente no es un one-off. Sigamos con Janet. Hablábamos un poco de estos principios, ¿no es cierto?, de cómo establecer una gobernanza climática eficaz en los órganos de administración de empresas. No sé, Janet, si nos puedes contar un poco cómo ves esta idea de poder de alguna forma tratar de establecer cuáles son los principios fundamentales, cuáles son las piedras de tope y cómo tal vez piensan no solamente las responsabilidades de los directores, sino también, por ejemplo, las empresas de sus controladores y otros. Te escuchamos por 3 o 4 minutos, Janet, gracias. Muchas gracias, Cristian, y también aprovecho, igual como Axel Christensen, felicitar por la iniciativa. Pienso, ante todo, importante destacar de forma positiva que el World Economic Forum está poniendo su foco efectivamente en la gobernanza, en el gobierno corporativo relacionado con el cambio climático, con un documento además que contiene principios y preguntas, y así como herramientas concretas que ayuden a las empresas en la implementación con un enfoque holístico. Es un gran aporte del World Economic Forum y quiero destacar que la visión sistémica, holística del World Economic Forum está siendo reflejado, por ejemplo, en la sugerencia de que los temas climáticos se deberían tratar en comités específicos a nivel directorio, porque sabemos en la práctica que los directores tienen tablas tan extensas que estos temas tienen que tratarse también durante el mes en un comité directivo aparte. La visión sistémica del World Economic Forum también se ve reflejado en la recomendación de que el directorio impulse KPIs con metas y que haya una adecuada transparencia también, incluso acerca de las brechas, porque no todo puede siempre ser perfecto, porque si no, los stakeholders no van a creer en la información. Así como destaca entre las propuestas la de recomendar mostrar un mínimo de consistencia entre la estrategia de la empresa a nivel de políticas públicas y la influencia y su implementación interna, es decir, cómo se alinea lo que la empresa tiene como objetivos y acciones en materia climática con la voz del lobby de las empresas. Con eso, el World Economic Forum muestra su enfoque holístico sobre también la materialidad. Axel Christensen mencionó la importancia de los stakeholders, no solamente entendiendo como stakeholder el inversionista, sino también otros stakeholders. Que es sumamente importante entonces considerar, especialmente en tiempos en los cuales se debate mucho también sobre los riesgos de greenwashing, de hacer marketing con estos temas. Por eso tener datos confiables de calidad es sumamente importante. Quiero poner el foco ahora en 2 piedras de tope que considero desde la práctica sumamente relevante. El primero tiene que ver con la necesidad de poner la lupa de cierta manera sobre ciertos conflictos que pueden haber entre la responsabilidad del directorio o de cada director versus su lealtad frente a los que invitaron al respectivo director a estar en la mesa directiva. Aquí hay un riesgo de que efectivamente estructuras de gobernanza climática podrían quizá pro forma existir, pero no en realidad siendo tan efectivo porque son más bien pro forma. Por ejemplo, teniendo boards donde no se debate a fondo porque hay group thinking. Romper
eso es complicado, en parte es cultura, evitar los debates en el boardroom. Muchos debates se dan fuera del boardroom en la práctica. Y aquí quiero hacer ahora una analogía sobre la seguridad de los aviones, donde hay una convención décadas atrás, la Convención de Guadalajara, que fija ciertas reglas y entre todo también la responsabilidad de los pilotos frente a los aviones. Acá también hay que recordar esta responsabilidad personal del director frente a la empresa y sus stakeholders, evidentemente los inversionistas también, y que independiente de quién llamó al director estar en la mesa directiva, hay una responsabilidad que tiene que tomar en serio y esta responsabilidad es personal. Acá hay un debate muy interesante en Europa sobre los duties, las responsabilidades del directorio y si debería regularse eso junto con la debida diligencia en derechos humanos y, por supuesto, los temas climáticos y medioambientales también. Y también, siendo pragmático, con cierta razón han salido voces, por ejemplo, de John Ruggie, que dicen que hay que tener cuidado de regular excesivamente las responsabilidades de los directores directas, porque puede que ello frene el avance de la regulación en general. Ahí pienso que una alternativa para que los directores tomen con más peso su responsabilidad frente a la empresa, con visión de mediano plazo, más allá del tono que le pide el que lo pone en la mesa, que es muy relevante, es justamente pensar cómo llevar mayor transparencia en el futuro acerca de quién es el beneficial owner de la empresa, quién es justamente el que influye cómo se habla y qué se habla en el boardroom, en la mesa directiva, porque finalmente el que elige el director tiene una responsabilidad aún mayor que el director de asegurar que políticas que mitigan, que evalúan los riesgos climáticos y que ojalá tomen oportunidades también sobre el cambio climático, se tomen con la debida importancia que eso amerita. Segundo, piedra de tope, y con ella termino, aparte de este conflicto que hay que entender en su profundidad entre la responsabilidad del director frente a la empresa y los share y stakeholders versus la lealtad personal, quien lo llamó al boardroom, está el desafío de la consistencia entre la voz de la empresa en materia política públicas y lo que es su propia estrategia operacional en sostenibilidad, porque ahí hay una brecha importante, porque la empresa todavía no ven que tienen que influir también en políticas públicas que ayuden en lo climático, y eso causa una cierta distorsión en el debate porque la voz de la empresa es poderosa, evidentemente influye en la política pública y no es consistente, como dice el mismo Robeco Sam en su Yearbook 2018, lo destaca también, igual como el World Economic Forum lo destaca ahora. No es consistente que una empresa dice ser sostenible y tener incluso gestión de riesgos climáticos en la empresa, mientras en políticas públicas no abarca estos temas o hasta lo frena. Recordemos que en Chile, justo antes del estallido social, la SUFOPA, nuestro gremio, uno de los gremios más importantes en Chile, hizo una lista de 23 proyectos que constituyen un riesgo porque frenan el crecimiento y fueron justamente proyectos que cuidan los glaciares y se entiende la preocupación, pero a la vez faltó decir entonces también desde el empresariado qué hacer para desarrollarnos económicamente y a la vez cuidar el cambio climático y tomar en serio los riesgos. Entonces, piedra de tope, la voz política de la empresa es importante y ahí también la transparencia en futuro va a ser una herramienta, ojalá importante, que dé los incentivos positivos para que las empresas tengan esta consistencia, no dedicando su área de política pública, su lobby
a temas como el cambio climático, pero estos temas deberían ser mínimo parte integral de la estrategia de la empresa para ser consistente. Janet, muchísimas gracias. Creo que recogimos mucho el tema de tratar los temas climáticos también en comités específicos dentro de los directorios y nos llevamos la cuña de la responsabilidad de los pilotos frente a los aviones independiente del dueño de la aerolínea, ¿no? Entonces, también para emular un poco la responsabilidad de los controladores. También el tema del valor de la data, creo que eso es evidentemente fundamental y sobre eso volveremos. Pero déjanos pasar ahora con Rosario. Rosario, obviamente, de tu experiencia, de tu vasta experiencia pública, nos gustaría un poco que nos contaras y nos hablara un poco de los ángulos regulatorios, ¿no? Y quizá volvemos después para algo más específico, pero a Chile, pero cuéntanos primero sobre un ángulo regulatorio más global, quizá de buenas prácticas de gobierno corporativo, temas de disclosure, danos un overview y después en la segunda pregunta quizá pasamos a algo más específico de qué estamos haciendo en Chile. Bueno, gracias. Aprovecho también de sumarme al agradecimiento a la invitación y de valorar el mundo que estamos hoy día, ¿cierto? Inaugurando el Chapter Zero en Chile, que se está inaugurando en varios países al mismo tiempo, que yo creo que lo podemos leer como una señal de la creciente relevancia que se está dando del mundo de las autoridades, pero también del mundo empresarial, al rol que tienen que cumplir las empresas para asegurarse de estar respondiendo de forma oportuna a los riesgos y a las oportunidades que genera el riesgo climático. Y de alguna manera, como plantea Janet, esta función un poquito más social, ¿cierto? De cómo desde las empresas hay que contribuir este objetivo común de llegar a la carbono neutralidad. Y en ese sentido, el hecho de que esta es una iniciativa dirigida a directores, no a ejecutivos, no a expertos en cambio climático, es bien potente, lo que está relevando la importancia de contar con ese liderazgo, con ese compromiso desde los directorios para lograr que se involucren y que participen de forma efectiva en este debate estratégico. A nivel como de marco regulatorio, lo que lo tiene, por ejemplo, son los principios del gobierno corporativo de la OCDE, que te dicen directamente que dentro de los deberes fiduciarios de los directores está ir abordando todos los riesgos que se presenten, todos los riesgos materiales, lo cual obviamente van más allá de lo financiero y del mundo de los reguladores también. Se abordan las dimensiones de transparencia y cómo es importante que las empresas divulguen y cómo están gestionando estos aspectos, no necesariamente financieros, los aspectos ambientales, sociales, de gobernanza, por cómo impactan en el desempeño de las empresas y cómo son información relevante también para los inversionistas, para que puedan tomar decisiones de inversión informada. En Chile yo creo que el desafío es grande, uno ve que con el tiempo se ha ido logrando una conciencia más progresiva acerca de la importancia del gobierno corporativo y de las buenas prácticas de gobernanza como un elemento necesario para la sostenibilidad y para la viabilidad a largo plazo de las empresas. Y entendiendo que el tema del cambio climático no es un tema que afecta solamente a las empresas mineras, a las empresas que están en el mundo de energía o las empresas del mundo, si uno quiere, agro, sino que pueden afectar a empresas de los rubros más diversos, incluyendo el sistema financiero, por ejemplo, o también desde la perspectiva de oportunidades, las empresas que sean capaces de generar alternativas de tecnología, alternativas de energía, también podrían aprovecharse de esas oportunidades. Entonces, lo que uno ve en Chile es que todavía se expresa cierta reticencia en algunos directorios de empresas, en algunas empresas, y probablemente, como decía Janet, detrás de eso hay algunos accionistas, algunos controladores, algunas visiones de grupo, de cómo ir abordando estos temas. Y si bien hemos ido avanzando, esto puede haber estado motivado por el rol de los inversionistas, que han ido poniendo esos temas encima de la mesa, por el rol de los clientes, que están más motivados por temas de cambio climático, por la misma competencia, pero también por el rol de los reguladores. Y en eso yo diría que en Chile sería justo decir que yo creo que desde el 2012 más o menos, desde el lado del regulador se ha ido planteando la importancia de adoptar buenas prácticas de gobernanza e informarlas. Y yo diría que desde el 2012 ya se pedía al menos a las empresas que se financian en el mercado de capitales informar sobre el funcionamiento de los directorios, relación con los inversionistas, su gestión de riesgo. Después, progresivamente se fueron incorporando en las memorias información sobre sostenibilidad. Y ayer ya tenemos una noticia bien interesante de cómo la Comisión para el Mercado Financiero pone en consulta una norma que lo que hace es juntar estos dos mundos y entender que la gobernanza y la forma en cómo se gestionan los aspectos sociales de gobernanza, los aspectos ambientales y el cambio climático, lo dice así expresamente, tienen que ir de la mano.
Y eso me parece que la propuesta que está en consulta, que invito a todo el mundo a revisarla y si pueden también aportar a ese debate, es bien interesante porque la forma como se estructura esta propuesta, yo creo que va bastante en línea con los principios del World Economic Forum, con los principios de divulgación de este Task Force for Financial Disclosure, porque lo que hace es centrarse en la estructura, desde la gobernanza de las empresas, cómo eso incide en su estrategia, cómo se incide en su gestión de riesgo y cómo eso se va a traducir en indicadores y en metas objetivas. Entonces, si uno contrasta esa propuesta con estos principios del World Economic Forum de buena gobernanza para el cambio climático, da señales muy claras de que desde la gobernanza, desde cómo funciona ese directorio, de si va a tener comités, de qué matrices de habilidades tiene que juntar ese directorio para poder abordar estos temas. Cómo eso va a incidir en qué objetivos, qué horizontes se pone esa empresa, horizontes no de corto plazo, no sentado en la rentabilidad de este año, sino una perspectiva más prospectiva. Qué objetivos se pone, cómo aborda toda su estrategia, y a partir de eso ir avanzando a que las empresas vayan tomando compromisos con métricas, avanzando hacia KPI. Esta es una normativa que lo que busca es avanza Chile hacia un estándar obligatorio de reporte, de divulgación de gestión de riesgos climáticos, y nos pone en ese escenario junto con otros países, que se alinea yo creo bastante con los principios del World Economic Forum, pero también reconoce que hoy día hay una gran varianza de estándares de divulgación. Y entonces le da en esos espacios a las empresas para elegir el estándar que haga más sentido. Reconoce que la materialidad puede ser distinta en las distintas industrias, pero logra que se genere información útil para los inversionistas, para los distintos grupos de interés. Y si bien está una norma que va para emisores de valores, empresas que se financian en el mercado de capitales y bancos, de alguna manera pasa a ser un benchmark bien interesante para otras empresas, ¿cierto? Y yo creo que puede servir como un toolkit útil para empresas de distintos rubros cuando tengan que hacer este camino de empezar a acercarse al tema del cambio climático y de dónde abordarlo. Y la señal sumamente clara es que hay que abordarlo desde la gobernanza. Claro, muchas gracias y efectivamente buena noticia la consulta levantada por la CMF para ponernos en línea con los principios mismos del WEF, TCFD, etcétera. También la del avance hacia una obligación de reporte de riesgo climático. La unificación de estándares creo que es un tema fundamental que tú levantas, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos la dicotomía en cuanto al nivel de obligaciones para empresas listadas y no listadas, y creo que eso también lo seguimos analizando en el panel. Destacar además que lo dijiste al principio, somos parte de un evento global. Estamos, ¿no es cierto? Esta sesión da el inicio a más de 24 sesiones que están ocurriendo esta semana en 13 países del mundo para lanzar Chapter Zero como una iniciativa global. Después de terminando el panel, los invitamos a todos a conectarse en www.climate-governance.org y poder acceder a todas estas sesiones. Pero volviendo al panel, nos queda Luis Hernán. Yo creo que ha sido muy interesante, hemos tomado el ángulo de los inversionistas, hemos tomado ángulo regulatorio, también Janet nos ofreció su visión, pero Luis Hernán, tú, ¿no es cierto?, llevas más de 15 años como miembro muy activo en directorios en Chile. ¿Cuál es tu experiencia práctica en cuanto a abordar los ángulos climáticos en los directorios en nuestro país? Bueno, primero que todo me sumo a las felicitaciones por la iniciativa y al agradecimiento por la invitación. Bueno, yo quiero partir reconociendo que efectivamente vamos atrasados a nivel país en este tema, pero quiero ver la parte más del vaso lleno, en el sentido de que han habido bastantes avances en el último tiempo. Hay un número creciente de empresas que están tomando en forma más seria este tema. Y también varias que están en camino a hacerlo, ¿ah? Y ahí vamos a poder ver más tarde qué casos, digamos, de distinto nivel de evolución. Bueno, yo quisiera tratar de apoyarme con algunas láminas que voy a intentar subir y partir, digamos, tratando de explicar qué funciona y qué no, ¿no? Yo creo que es bien importante en los directorios, sobre todo en las etapas iniciales, partir por abordar el tema de la sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad, claramente, uno de los aspectos importantes es el cambio climático, pero
partir por el cambio climático quizás no es la forma más adecuada, y por lo tanto yo sugiero, digamos, que partan por el tema de la sustentabilidad. Lo siguiente es que es importante también, digamos, ver que el convencimiento, digamos, debe ocurrir al más alto nivel. Ya lo mencionaban anteriormente, o sea, esto parte por los dueños, parte por los controladores, parte por el directorio, por los gerentes generales, y en ese sentido es relevante tener en consideración esfuerzos que van más allá del directorio, que en definitiva hacen que esfuerzos fuera del directorio, por ejemplo, si es posible llevar, digamos, a los controladores a viajar y ver las experiencias de empresas comparables, de cómo lo están haciendo en Europa, es un muy buen ejemplo. Hay varias empresas que hacen un muy buen trabajo en esta labor. Y ahí, en el fondo, hay iniciativas que son más de carácter privado, que podemos desarrollar los directores, más que pensar que el convencimiento solamente puede ocurrir en el directorio. Una reunión privada con un controlador puede ser mucho más efectiva que, digamos, simplemente sacar este tema en las reuniones de directorio. Lo segundo es que es importante quizás también ver esto desde una perspectiva más de lo que yo llamo el enfoque más estratégico financiero. Axel, digamos, en una presentación que hizo hace algunas semanas, mostraba cuál es el impacto que ha tenido en la creación de valor en distintas partes del mundo, en distintos tipos de países, los enfoques más sustentables en distintas empresas, y la evidencia es bastante clara, digamos, que las empresas han sido mucho más exitosas en la creación de valor, aquellas que siguen enfoques sustentables. Y por lo tanto es importante incorporar, digamos, esa dimensión, porque los accionistas son, digamos, muy influenciables en la medida que existen soportes de ese tipo que reflejan los resultados que trae llevar a cabo iniciativas en este campo. Ahora, hay casos, digamos, y voy a entrar en casos más particulares. A mí el caso más radical y más destacable es el caso de Hoteles Explora, que es una compañía que muchos de ustedes saben, pero quizás fuera de Chile no, es una compañía que tiene hoteles en los lugares más remotos, como San Pedro de Atacama, Torres del Paine, Isla de Pascua. Y en Explora, digamos, se ha llegado a la conclusión, y aquí hay una posición muy activa del controlador, respecto a la necesidad de tomar una posición activa en la conservación de los lugares donde está presente Explora, y eso, digamos, pensando en, digamos, no solamente el lugar mismo donde están los hoteles, sino que las reservas, e incluso ha establecido un acuerdo con una institución muy conocida, de Nature Conservancy, que es una institución sin fines de lucro que se preocupa de la conservación de las reservas en distintas partes del mundo, y por lo tanto, en este caso, que es un caso bastante extremo, un sector que requiere mucho este tema climático, de la preocupación por este tema climático, se decidió traer una directora con gran experiencia en el tema de sustentabilidad. En otros sectores, digamos, en que el tema puede ser relevante, pero no tan relevante como el caso de las mineras, como el caso, digamos, en este caso de Explora que les mencionaba yo, hay casos de gente que nos hemos ido especializando un poco en el tema de sustentabilidad, pero no con el nivel que les planteaba, digamos, de traer una persona especialista con 30 años de experiencia, que puede ser necesario, creo, en algunos directorios, pero no en todos. Entonces, otro elemento también importante es la capacitación de los directorios. Y ahí lo que es importante también es fundamentalmente tener esquemas estructurados
para efectos de contar con KPI, con hacer el reporting adecuado. Existen varias compañías en Chile que han seguido enfoques no estructurados y que yo creo que en el fondo son insuficientes. No basta con hacer un informe de sustentabilidad, se requiere un enfoque mucho más estructurado, que requiera, como les decía, KPI, reporting, y en fin, no tanto bla bla, sino que cosas efectivas, que sean medibles y que exista un roadmap clarísimo y requiere también, digamos, y ya me voy a referir más adelante para poder dar espacio a que avance el panel, a cómo se hace este proceso partiendo desde cero en una compañía para efectos de poder ser bien concreto en cómo se recorre el camino que hace posible que las compañías enfrenten este tema del cambio climático en forma responsable y en forma concreta. Luis Hernán, muchísimas gracias. Volvemos para esa segunda parte de la conversación, si quieres. Eso, perfecto, dejar de compartir pantalla. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas, quizá un poquito más corto, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, pero de nuevo los invitamos a hacer esas preguntas vía WhatsApp. Janet, quizá volvemos contigo y volvamos, demos una segunda vuelta a lo que ya comenzaste a señalar y también conectándonos un poco con lo que señalaba Rosario. Quisimos hablar de los datos, ¿no? Axel mismo nos decía, nos vamos basando en datos. ¿Cómo ves tú esto del reporting, la quality of data? ¿Cómo ves tú que avanza eso y cuáles son los gaps que ya por lo que han ido diciendo, me imagino, no son menores? Es un tema sumamente importante. De hecho, la OECD en un informe del año pasado, el Business and Finance Outlook, puso justamente el foco sobre la calidad de la data. Y hoy día vale recordar que estamos en tiempos en los cuales hasta se está debatiendo sobre cómo mejorar las auditorías sobre los datos financieros por casos como Wirecard, por ejemplo. Entonces, vemos que efectivamente la calidad de datos no financieros es aún menos explorado que los datos financieros y mantienen una serie de desafíos para que efectivamente inversionistas puedan tomar una decisión sobre ella o los stakeholders pueden confiar en la respectiva información. Y no hablo de un desafío para Chile, sino es un desafío mundial, como la OECD también destaca. Eso es importante primero tener claro como diagnóstico, porque en la práctica provoca que no estemos premiando suficientemente a empresas que sí lo hacen bien en materia gestión de riesgos climáticos o tomando la oportunidad para mitigar hasta cierto aspecto del cambio climático. No lo premiamos porque esta empresa que lo hace bien, quizá hoy día con nuestro sistema reporting no se diferencia suficientemente bien con la empresa que no lo hace bien. Entonces, deberíamos avanzar y tener primero claro cuál es el rol del regulador en esto, cómo debería tener el regulador en futuro, tener más competencias, pero también más acción para verificar algo de estos datos, para mostrar que a los gobiernos les importa que esta data sea de calidad. Dar señales en este sentido al mercado es algo que sigue pendiente también en Chile. Y como dijo Axel Christensen también, evidentemente es importante buscar contrastes vía terceros y pensar en cómo profesionalizar estos contrastes, las voces de stakeholders o verificaciones para que a lo menos podemos asegurar que estos datos se registren no en una planilla Excel artesanal manipulable, sino que haya ciertos mínimos de calidad o auditoría interna en las empresas más grandes que permiten asegurar que esta información no tenga sesgos, no tenga brechas que se omiten, información que se omite o que se registre de forma equivocada con errores. Junto con eso, no solamente hay que ver la importancia de la calidad de la data misma, sino también de la accesibilidad a la data. Europa está
avanzando en un data market, con la idea no de reemplazar los data providers en ESG, pero sí de crear, ojalá, un mercado común, mínimo común de acceso más amplio que permite hacer comparaciones con empresas. Y eso es importante, y ahí la propuesta del World Economic Forum para la gobernanza de los riesgos climáticos que justamente estamos conversando, tienen una relación directa con otra propuesta del World Economic Forum que tiene que ver con el stakeholder capitalism y cómo la empresa puede mostrar el valor que entregan a sus partes interesadas a través de métricas comunes en materialidad financiera y prefinanciera, como dice el World Economic Forum. Pienso importante hacer avances porque hoy día la transparencia de empresas a través de memorias integradas en PDF, insuficientemente estandarizado en contenido y además difícil de acceder porque son cientos, miles de documentos de miles de empresas sueltos que hay que integrar en una base de datos en formato de datos. Es muy costoso, entonces deberíamos facilitar el acceso para que efectivamente más partes puedan comparar empresas y así crear incentivos positivos para que la empresa no quiera mostrarse como el último en el ranking y provocar así ojalá una cultura race to the top que hace que a través de la transparencia las empresas tengan el incentivo adecuado. Por ejemplo, la Bolsa de Santiago había impulsado como 3 años atrás que los reportes del Dow Jones Sustainability Index pudieran ser comparables en un mínimo abierto para todos. Ahí nacieron los Progress Report que el Centro Vincular hace en Chile, ahora lo hace RobecoSAM de forma directa como parte de Standard & Poor's. Pero esta propuesta de que tiene que haber un mínimo de transparencia y comparabilidad con datos a los cuales uno accede sin pago, fue finalmente exportado. RobecoSAM hizo después Progress Reports para Asia también, para Europa, porque la transparencia más amplia, sin solamente vender información, ayuda muchísimo para alinear los intereses. Y es una experiencia concreta, positiva que tuvimos. Hablo todavía en plural, desde que tuvo la Bolsa de Santiago y que quería destacar porque en términos más amplios deberíamos avanzar hacia un data market que ojalá tenga un mínimo de transparencia y con eso termino, Cristian, pensar también cómo incluir en este data market a empresas más allá de las listadas, porque también la OECD destaca que hoy día empresas grandes o también medianas quedan fuera del circuito de las finanzas verdes porque no tienen los mismos reportings, no pueden mostrarse en benchmark y a lo menos deberíamos posibilitar que voluntariamente de este cierto tamaño pueden ocupar el mismo reporting y mostrarse en el mismo ESG data market de forma comparable y de este cierto tamaño en adelante, independiente de que la empresa sea listada o no, pienso que debería haber un reporting obligatorio y un data market en común. Muchas gracias, Janet, y efectivamente creo que te haces la pregunta correcta y con eso paso a Rosario. ¿Cuál es el rol del regulador, no? ¿Será mejorar el reporting suficientemente integrado? Y creo que para eso, Rosario, tú nos puedes contar un poco qué se está haciendo en Chile hoy a nivel público. Sabemos de la existencia de la Mesa de Finanzas Verdes, señalaste lo de la CMF. Danos, por favor, en 2 minutos para poder tener tiempo para el público, una foto muy somera de qué se está haciendo en Chile a nivel público hoy día. Yo creo que hay una señal bien potente en lo que comentábamos recién de este reporte obligatorio que puso en consulta la CMF, que es que no todo es disclosure y esto no es compliance, sino que el foco debiera estar también puesto en gestión. Y eso es relevante para los stakeholders, pero también para los inversionistas que tienen interés en saber cómo se está gestionando estos riesgos, qué resiliencia tiene esa empresa, qué capacidad, qué sostenibilidad tiene. Eso es una cosa. En el ámbito del sector financiero, que como decíamos también puede ser un sector que puede verse impactado por el riesgo climático, pensemos en una compañía de seguros que asegura bienes respecto de huracanes, pero pensemos también en los fondos de pensión, en los fondos de inversión, en los bancos que canalizan recursos. Bueno,
no solamente se pueden ver impactados, sino pueden para ellos ser grandes oportunidades, una buena gestión del riesgo climático como canalizadores de recursos para financiar todas estas inversiones que va a ser necesario. Y en ese sentido, en 2 minutos, yo creo que hay una cosa bien destacable que es el rol que se ha logrado en el sector financiero en Chile de articulación, porque como hemos visto, no es un tema de las empresas, no es un tema del gobierno. Esto tiene un costo de coordinación alto. El Ministerio de Hacienda del 2019 organizó una mesa de finanzas verdes en que participan los reguladores, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, el Superintendencia de Pensiones, y convocaron y concurrieron las instituciones financieras en Chile, la bolsa, los bancos, los gestores de fondos, las compañías de seguros. Y yo creo que está arrojando resultados bien concretos, es bien interesante, está toda en la página web del Ministerio de Hacienda, de cómo se llegó a una declaración de la autoridad financiera en que se reconoce la relevancia de una buena gestión del cambio climático para el sector financiero, pero también se logran compromisos y se firmó un acuerdo verde en que las autoridades toman un rol, y ahí tenemos el Ministerio de Hacienda emitiendo bonos verdes, incorporando criterios de sustentabilidad en la gestión del Fondo Soberanos, tenemos a la Comisión para el Mercado Financiero aprobando una estrategia de gestión del cambio climático en el sector financiero. Tenemos a la Superintendencia de Pensiones sacando instrucciones para los fondos de pensiones para que en sus políticas de inversión incorporen aspectos de gestión de factores ESG y cambio climático, instruyéndoles también en que promuevan en las sociedades en que invierten que estos temas se consideren. Pero también, y muy importante, vemos cómo desde el sector financiero esto se empieza a movilizar, con el mismo marco que estábamos conversando antes, de abordarlo en gobernanza, en estrategia, en gestión de riesgo y en métricas. Y eso supone que tenemos instituciones financieras en Chile que están, como decía, abordando los riesgos, pero que también están viendo las oportunidades, que están viendo cómo canalizar recursos, cómo incorporar en sus políticas de inversión, en sus políticas de crédito. Yo creo que eso puede ser un cambio sostenido. Es una mirada sectorial, pero yo creo que podría ser interesante ver cómo se puede extrapolar a otros sectores. Súper interesante, Rosario, y ver en ese sentido cómo va aumentando en Chile la señal regulatoria hace la relevancia de esto, pero también evidentemente es fundamental la señal que entregan los inversionistas institucionales, ¿no es cierto? Y en ese sentido nos llegó la primera pregunta del público y cuadra perfecto, Axel, con también lo que tú has ido diciendo, porque tú señalabas en tu primera participación, vamos conociendo cuáles son los planes, ¿no? Y alguien del público nos pregunta, ¿qué medidas concretas está tomando BlackRock con respecto al riesgo climático en las empresas que invierte y que han visto en esto en América Latina y en Chile? Bueno, por lo pronto, Cristian, como mencionaba en mi intervención anterior, empezar a mantener un diálogo permanente con las empresas. Una de las métricas que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto es ir hacia un plan en que podamos extender este diálogo, tener gente especializada. Esto es bien importante porque muchas veces como inversionista podemos tener algunos conflictos en cuanto, por ejemplo, enfocarnos en rentabilidad de corto plazo. Todavía hay clientes nuestros que nos miden de acuerdo a cómo es nuestra rentabilidad en el próximo mes o el próximo trimestre. Luego tenemos que tener un grupo que se sienta con toda la libertad y la autonomía como para perseguir estos objetivos de largo plazo. Entonces, tener equipos especializados que se involucren con las empresas. Las empresas típicamente tienen ¿no es cierto?, grupos que se relacionen con inversionistas, pero nuestra aspiración es ir más allá, ir al corazón de donde se toman las decisiones, que son típicamente los directorios en temas tan estratégicos como la sustentabilidad, lograr su compromiso. Aquí quizás en una de formación profesional, Cristian, tú mencionabas, yo soy ingeniero de formación, los ingenieros nos gusta decir, lo que no se mide no existe. Ahora, eso lo querría de alguna manera complementar con lo que yo he aprendido de mis colegas del mundo de las humanidades, de las comunicaciones, que me dicen, eso es cierto, Axel, pero lo que no se comunica tampoco existe. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de medir y también de ser transparentes en lo que medimos. Y eso probablemente es donde más podemos tener un impacto, es de alguna manera hacer vocal nuestras peticiones con respecto al tipo de planes. Sabemos que esto es un riesgo, Gonzalo, yo creo que lo enfatizaba muy bien, muy locuazmente, qué tan importante es que como planeta, no solamente las empresas, no solamente el sector privado, todos hagamos los esfuerzos como para lograr
los cambios necesarios. Es demasiado importante lo que está en juego si no lo hacemos. Y desde nuestra perspectiva es, bueno, ¿cómo aterrizar eso? Perfecto, una empresa. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo lo van a medir y cómo lo van a comunicar? Ahora, eso no basta. Nos hemos dado cuenta que, y aquí traemos quizás alguna experiencia de años previos de trabajar con empresas en Europa y en Estados Unidos, después de 12, 18 meses, volver a ver, bueno, ¿cuál ha sido el grado de avance? ¿Han sido capaces las empresas de cumplir lo que ellos mismos han propuesto? Si es así, perfecto, y seguimos avanzando en qué más se puede, no solamente desde el punto de vista de la gestión de eventuales riesgos que se pueden identificar en relación, por ejemplo, al riesgo climático, sino que también a las oportunidades. Vuelvo a enfatizar, aquí muchas veces las empresas no solamente se motivan por el garrote, también la zanahoria es una motivación muy importante. Aquí hay negocios importantes que se pueden hacer. Como país, por ejemplo, Chile tiene una ventaja en algunas materias primas, y ojalá más allá de solamente materias primas, en una cadena de valor, en una cosa tan importante como la electromovilidad. Vamos a querer apuntar a vehículos que se muevan con motores eléctricos y no con motores de combustión tradicional, y eso implica mayor demanda de cobre, de litio, de otros bienes que Chile destaca. Entonces, ¿cómo ver como país y también como empresa la oportunidad que eso se nos abre? Entonces, llevar, como bien decía Cristian, estas necesidades a objetivos medibles, medirlos en su momento, y si no hay resultados, bueno, también eventualmente sacar al pizarrón, como diríamos en Chile, a esa empresa y hacerles ver la necesidad, incluso con acciones, digamos, un tanto controversiales, si ustedes quieren, de ser activos en votar en contra, por ejemplo, de propuestas de la administración o de los controladores, en función de alguna manera mostrar nuestra insatisfacción frente al cumplimiento de sus objetivos. Entonces, medir, pero también comunicar son el centro de nuestra atención. Hemos empezado por los países más desarrollados, lo pueden ver, nosotros también creemos que tenemos que atenernos a nuestras propias ¿no es cierto?, recomendaciones de transparencia, lo pueden ver. Esta semana recién pasada hemos publicado cuáles son nuestros objetivos, cómo va a ser nuestro actuar en las juntas de accionistas, qué les vamos a estar pidiendo a las empresas. Esto, digamos, que empezó en Europa, en Estados Unidos, ha ido ampliándose y esperamos que muy prontamente tengamos diálogos, esperando que sean lo más provechosos, lo más fructíferos posible, con empresas en Chile, con empresas en América Latina, como para ir avanzando en nuestros objetivos. Muchas gracias, Axel. Rescatamos de todas maneras los señalados objetivos medibles, pero también a sacar al pizarrón a las empresas, no solo con el garrote, sino también con la zanahoria, ¿no? El tema de manifestar la oportunidad. Linkeo eso con otra pregunta al público, creo, Luis Hernán, que conecta con lo que tú decías que tenías pendiente, contarnos un poquito. Nos preguntan cuál debía ser el abordaje estratégico de un directorio para incorporar estos temas. Bien. Los directorios, digamos, hay que enfrentar estos temas, y ahí yo quería, digamos, volver a algunas de las cosas que mencioné. En particular, les quería mostrar, digamos, a propósito de la zanahoria, lo que mencionaba de BlackRock, de los resultados, digamos, en materia de creación de valor de las empresas que siguen enfoques más sustentables. La evidencia es bastante clara, no solamente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, sino que también en los mercados emergentes. Y eso es muy importante. Lo otro es el camino, digamos, que siguen las compañías, y aquí voy a mezclar un poco mi experiencia como consultor. Esto parte por la definición de la situación base en que se encuentran las empresas, para entender, digamos, cuáles son las posibilidades concretas. Esto varía de sector en sector. Se requieren, digamos, preguntas como las que se han mencionado aquí. ¿Cuál es factible, es razonable dentro de un plazo prudente el camino hacia lograr la cero de emisiones netas? ¿Cuáles son los KPI? ¿Cuáles son los incentivos asociados al cumplimiento?
Yo he visto en otras partes del mundo, en Europa, compañías que a sus ejecutivos ya le están considerando en sus bonos indicadores asociados a los temas de sustentabilidad, y también eso desgraciadamente no es algo que se haya todavía visto mucho en Chile, y también un poco hacer preguntas como cuál es la visión que están teniendo los otros stakeholders respecto al tema del cambio climático, entonces yo diría que aquí hay una visión que debe tomar en el fondo distintos elementos. Partir por la situación actual, integrar esto con la estrategia general de la compañía. Esto es un tema estratégico, como decía hace un rato, no es un tema en sí mismo solo, sino que está dentro del marco de la estrategia general de la compañía. Hay un rol muy importante de liderazgo del directorio y del gerente general. Hay temas de metas concretas y realistas respecto a cómo avanzar a lo que se llama el low carbon economy. Y aquí está lo que se llama en el fondo la estrategia climática de transición, que es este camino, este roadmap que yo mencionaba, que lleva a las compañías a lograr las metas que se establecen en este campo. Entonces, es un camino que dependiendo del sector puede ser más largo o más corto, y quiero mostrar finalmente una visión del caso de Enel a nivel mundial, porque menciona varios aspectos que se han dicho hoy día, que creo que son claves, digamos. Primero, partir por el contexto de la sustentabilidad, dentro del cual el capítulo del cambio climático es sustancial, o sea, no existe estrategia sustentable sin considerar el cambio climático. Lo segundo es preocuparse de los temas materiales respecto a tanto el campo climático como otros aspectos de la sustentabilidad, no quedarse en los detalles, sino que en el fondo ir a los temas más sustantivos, generar un plan de sustentabilidad que va a involucrar acciones bien concretas, no bla bla, sino que en el fondo, y lo último, digamos, que esto debe integrarse con un sistema de reporte, de datos, de información, que es fundamental, digamos, mejorar en este plano, digamos, todavía hay muchas peras con manzanas que están dando a nivel de, y los esfuerzos que están haciendo instituciones como lo que ha hecho, digamos, la Comisión para el Mercado Financiero, lo que están haciendo BlackRock y otras instituciones, es fundamental. Así que eso es un poco una visión más de cómo aterrizar esto en la práctica en los directorios. Muchas gracias, Luis Hernán. Les voy a leer a todos quizá un comentario que nos llegó también del público y les pido un poco sus opiniones. Después les voy a hacer una pregunta muy específica para darles un minuto a cada uno para que cerremos puntualmente a las 10:45. El comentario es el siguiente. Desde el punto de vista de gobierno, de Hacienda, sería muy positivo incentivar a través de premios para el cumplimiento de métricas. Ejemplo, rebaja impositiva para aquellos que realizan mejoras en sustentabilidad medibles. Esto es acompañado de estandarizar categorías simples de aquellas empresas que apunten hacia mejorar sus niveles de sustentabilidad. Las empresas se deberían categorizar en base a la sustentabilidad, es una necesidad primordial. Lo dejo abierto para quien quiera comentar brevemente sobre la inquietud. ¿Parto yo? Dale, Janet. Ya. Me recuerda también del World Business Council for Sustainable Development y del debate general sobre impuestos, tax the bad and not the good. Es decir, pongamos ojalá en el sistema, nuestro sistema tributarios en general, el foco en poner los impuestos no sobre lo que es bueno, sino sobre lo que es malo. El que contamina, que paga más impuestos. Por supuesto que debería ser una regla, ojalá para el futuro. Y en este sentido, muy interesante la pregunta. Yo creo que los países deberían estar abiertos al debate sobre los incentivos cuando se muestra que las empresas efectivamente gestionan sus riesgos climáticos y son un aporte a la sociedad. Todo esto son acciones predistributivas que hacen que hay que remediar menos ex post vía redistribución. Entonces, esas políticas predistributivas
son sumamente importantes para el futuro y ojalá podríamos debatir en los respectivos países sobre cuáles son las métricas y bajo cuáles condiciones efectivamente podríamos premiar más las empresas que lo hacen bien y a la inversa despremiar, hacer que paguen más estas empresas que no lo hacen bien. Rosario, me encantaría escuchar tu visión sobre lo mismo desde un punto de vista público. Yo creo que cualquier definición de política pública pasa entonces por tener claridad del valor de la información, ¿cierto? Y que sea fiable. Y yo creo que todavía en Chile no estamos en esa etapa. Estamos todavía en que hay empresas que sus reportes de sostenibilidad se enfocan más en la etapa, como en la visión de responsabilidad social empresarial, cómo impactan en las sociedades. Yo creo que los pasos que se están dando de contar con información fiable, comparable, y los desafíos que planteaba Janet de asegurarse que esa información sea verificable, sea confiable, son un paso esencial para poder construir cualquier política pública diseñada sobre eso. Muchas gracias. Quizá cambie un poco el tema, Luis Hernán y Axel, obviamente, como director, ¿no es cierto?, como inversionista. Les pido si nos pueden dar una o dos ideas prácticas, bajando muy específico a esta iniciativa, a lo que hemos estado presentando y lanzando hoy día, ¿no es cierto?, Chapter Zero Chile, al mismo tiempo que se están lanzando iniciativas similares en 13 países del mundo. ¿Cómo puede una iniciativa como esta, desde el gobierno corporativo, desde la empresa, promover una mejor gobernanza corporativa para el cambio climático en Chile, impulsada por directores, impulsada por directorios? ¿Qué creen usted que puede hacer Chapter Zero Chile? Bueno, Cristian, creo que por lo pronto la labor de ustedes como un foco que ilumine la conversación, como la que estamos teniendo hoy día, que trae distintas perspectivas, es esencial. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de ver cómo este tema se está repitiendo más, hay más personas involucradas e interesadas. Yo lo he visto desde la perspectiva de los participantes en este tipo de foros de inversión sustentable, sustentabilidad. Típicamente, antes, al menos desde las empresas, eran los equipos de asuntos corporativos o de la propia sustentabilidad, ¿no? Pero en la medida que empecé a notar mayor participación de gerentes de finanzas, de gerentes generales y los directorios, yo creo que está calando más hondo el mensaje. Entonces, lo primero es difundir, es generar espacios de conversación, de comparar experiencias. Creo que hay experiencias muy importantes y positivas. También compartir quizás los fracasos, las cosas que más han costado, para incentivar. Quizás volviendo un poco a la pregunta anterior, Cristian, creo que, al menos desde el punto de vista inversionista, el peso de la prueba está en nosotros, en seguir demostrando que, sobre todo en las empresas grandes listadas en bolsa, no hace falta un incentivo tributario. El mercado ya está premiando su mejor respuesta con respecto a esto. Quizás para empresas pequeñas o que tengan problemas como para solventar los gastos que esto implica, puede tener sentido algún tipo de discusión de política pública, pero ya hay suficiente, Luis Hernán lo compartía, hay suficiente data que pone de relieve que el mercado, el sector privado, la inversión, ya estamos reconociendo el valor que se genera. Entonces, el seguir mostrando esto, yo creo que va a ser un incentivo muy grande para que las empresas realmente vayan captando que esto está en la esencia, en el corazón del proceso de creación de valor. Gracias, Axel. Luis Hernán, tengo la misma pregunta de consultoría gratuita que nos acaba de dar, Axel. Mira, yo agregar, digamos, tomando un poco las dos preguntas, creo que el tema de la transparencia, de avanzar en la transparencia es fundamental. Idealmente uno dijera, bueno, ¿por qué no llegamos a una cosa como en la contabilidad, que nos midamos todo el mundo por IFRS? Desgraciadamente en este campo es más difícil, porque hay realidades sectoriales que no son las mismas, pero se puede avanzar mucho, y a través de generar, digamos, información que permita al mercado y a la gente y a las mismas compañías saber dónde están paradas, se puede lograr bastante más. Y por lo tanto, ese es el primer camino que yo creo que es importante transitar. El segundo tiene que ver más con la capacitación, y ahí desde capitán a paje, en el sentido
estoy pensando no solamente en la gente que trabaja en las compañías, sino que desde los mismos directores, para que todos entendamos mejor, digamos, cuáles son los elementos centrales que hay involucrados tanto en la sustentabilidad como en concreto en el cambio climático, que son de extraordinaria importancia, y, digamos, tener una actitud un poquito más humilde, digamos, yo quizás por el rol que me toca cumplir en el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, donde capacitamos justamente a directores, me llama la atención, y no sé si esto se repite en otros países, que los directores, muchos directores como que no están muy cercanos a la capacitación, como que están en una etapa en la vida que están para entregar, digamos, sus visiones, pero la verdad es que con todo lo rápido que está cambiando el mundo y los cambios tecnológicos, hay temas en los cuales requerimos, digamos, estar más al día. Y este que estamos hablando hoy día es un muy buen ejemplo, así como el tema de la transformación digital, que ya lo podremos conversar en otra oportunidad. Así que, bueno, una invitación a los directores, a los dueños, a capacitarse en este tema que, como hemos conversado hoy día, tiene muchas aristas y es muy importante no solamente para las empresas, sino que para el país y para el mundo. Muchas gracias, Luis Hernán. Efectivamente, yo creo que eso nos da la oportunidad de contarles que obviamente Chapter Zero Chile, lanzado formalmente hoy día, es lo que queremos hacer. Vamos a estar con múltiples posibilidades de formación, de capacitación y transmitiendo lo que es, ¿no es cierto?, el viaje o el The Director's Climate Journey, que se llama el viaje del director hacia una mayor responsabilidad climática, y para eso los invitamos a estar. Vamos a tener un sitio web prontamente, pero por el momento estamos en el sitio web del Instituto de Directores de Chile, también con la Bolsa de Santiago que nos colaboran, así que vamos a estar acercándonos a ustedes en el futuro muy cercano para decir las actividades que va a estar desplegando Chapter Zero Chile. Quiero evidentemente agradecer a todos nuestros panelistas por esta muy iluminada discusión. Quiero agradecer especialmente también a nuestro recién hoy inaugurado directorio de Chapter Zero Chile, Claudio Muñoz, Macarena Nevarrete, Karen Poniachik, Juan Andrés Camus y Gonzalo Muñoz, especialmente a los maravillosos equipos del Instituto de Directores de Chile y de la Bolsa de Santiago que han hecho esto posible, técnicamente también el apoyo de EY, y dejarlos con dos invitaciones muy específicas para esta semana. Primero, como les contaba, esto está ocurriendo en Chile y en paralelo está ocurriendo hoy en 13 países del mundo, el Summit Global de Gobernanza Climática, el primer Summit Global de Gobernanza Climática de los directorios, parte formalmente en 15 minutos más. El World Economic Forum lanza una sesión que va a ser abierta por el expresidente de Al Gore, de Estados Unidos, Al Gore, y una serie de CEOs de compañías globales. Los invito a unirse a esa sesión en www.climate-governance.org. Ahí pueden ver tanto esta sesión como las 24 sesiones que son parte de este summit, y eso va de la mano de la segunda invitación, porque una de las otras sesiones que también son parte de este summit es una segunda sesión que está siendo organizada por Chile, por Chapter Zero Chile, el día jueves 25 de marzo a las 9 de la mañana. Vamos a estar con un panel multisectorial para hablar de cómo se enfoca esto de cada uno de los sectores. Nos acompañará 9 de la mañana el día jueves Macarena Navarrete, socia principal de EY, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, el gerente general de Enel en Chile, Paolo Palotti, Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC, y nuestro presidente y líder de esta iniciativa, Claudio Muñoz, presidente de Aguas Andinas del directorio de Chapter Zero Chile. Moderará nuestra Fado Bajar del Instituto de Directores de Chile. Así que con eso y con el agradecimiento a todos, invitándolos para acompañar el panel global ahora, para acompañar la iniciativa del jueves y sobre todo para mantenerse en estrecho contacto con Chapter Zero Chile en este camino de aumentar la responsabilidad de los directorios en el cambio climático. Les dejo un abrazo grande a todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.